Primero que es una ley muy, muy extensa, un proyecto de ley de más de 700 artículos, y hay que separar lo que es la parte puramente fiscal, lo que implica los compromisos de gastos y recaudación a lo largo del quinquenio, de lo que es reformas escondidas, entre comillas, que hay múltiples en todo el articulado que va a haber que analizar con atención una por una, porque son realidades, temas, aspectos totalmente diferentes que están metidas en esta ley ómnibus, que es una ley ómnibus, la ley de presupuesto, y que bueno, que en realidad es una deformación que tenemos en el Uruguay de meter una ley de presupuesto cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros por ahora, en esta primera instancia, desde Ceres, nos estamos concentrando en la parte puramente fiscal, en el presupuesto en sí mismo, y dejando de lado muchas mini reformas o no tan mini que están incluidas, también escondidas ahí en el articulado. El punto más relevante para enfatizar cuando uno ve los compromisos que se establecen para el quinquenio en materia fiscal es el aumento del gasto público. Cuando uno ve el gasto total previsto para los 5 años, se prevé un aumento del 10% en términos reales, o sea, por encima de la inflación. O sea, el Estado va a gastar 10% más de lo que ya gasta, lo cual me preocupa especialmente porque es un piso, primero que nada, porque no entró al Parlamento, entró, pero todavía no entró a la discusión plenaria, ha entrado en comisiones, y bueno, usualmente el Parlamento pide algunas excepciones, algunos aumentos, y más que nada los entes autónomos y servicios descentralizados, como por ejemplo la UDELAR. Otro aspecto que me preocupa mucho es que este 10% es algo cierto, o sea, es un compromiso que se asume a lo largo del quinquenio con distintas unidades ejecutoras, ministerios, políticas públicas, compromiso de campaña. Entonces el gobierno dice, vamos a gastar 10% más. Ahora, para financiar ese 10% más, el gobierno establece en el presupuesto supuestos, estimaciones, que tienen que cumplirse. Entonces estamos midiendo algo real, que es el gasto que se compromete, contra algo ficticio, digamos, o esperado, supuesto, proyectado, que es la recaudación, porque depende en parte, yo diría en gran parte, de lo que pase con la economía, con el PBI. Y la proyección que hay de PBI, que repito, es lo que está atrás de la recaudación de impuestos, más allá de los 3 nuevos impuestos que se incluyen en la ley de presupuesto, pero la gran recaudación, porque ya anticipo que esos 3 nuevos impuestos van a ser muy poco lo que van a recaudar nuevo. Acá lo que realmente mueve la aguja es el IVA, es el IRAE, es el IRPF, o sea, esos impuestos que se mantienen recaudan más cuando la economía crece. Y el presupuesto prevé un crecimiento de la economía muy, optimista, por decirlo de alguna manera, un crecimiento casi del 2,5% promedio anual del PBI durante el quinquenio. Es una tasa de crecimiento que se ha observado, sí, en el Uruguay, pero que se observa en momentos en el que el contexto externo, o sea, lo que pasa a nivel global, lo que pasa con las tasas de interés, con los precios de los productos que Uruguay vende en el mundo, con Argentina, con Brasil, está a favor del Uruguay. Cuando pasa eso, Uruguay crece. Cuando Uruguay, esto fue un análisis que hicimos en Ceres muy, muy, muy en detalle de los últimos 40 años de la economía uruguaya, y demostramos que cuando el viento, digamos, esto que estamos diciendo de factores externos, sopla a favor, Uruguay crece fuerte. Cuando sopla en contra cae, y cuando no sopla, que es el escenario, y esto es lo que quiero recalcar, es el escenario establecido en el propio presupuesto, cuando hay viento que no sopla, que hay que remar, que no hay algo que impulse a favor, el promedio del crecimiento de la economía uruguaya en esos momentos es 1%. Esa es la velocidad crucero de la economía del país. Y eso es lo que está previsto en los propios supuestos que hace la exposición de motivos del presupuesto, o sea, un contexto de precios internacionales y de tasas de velocidad, digamos, es crucero, sin viento. Entonces, hay como una inconsistencia en algún sentido de pensar que la economía va a crecer al doble de lo que creció en momentos como el propio presupuesto establece que vamos a tener en los próximos 5 años, o sea, un contexto externo neutro, ni favorable ni desfavorable. Entonces, eso me preocupa porque la recaudación al 1% de crecimiento es mucho menor que lo que está establecido en el presupuesto, que establece una recaudación al 2,5% de crecimiento del PBI. ¿Se entiende el punto? Entonces, esa brecha entre compromisos asumidos de gastos y recaudación
que se tiene que materializar en un escenario muy positivo, hace que la situación fiscal sea peor que la que se establece en los números, o por lo menos la expectativa para nosotros es más negativa de lo que se establece en los números fiscales del gobierno. Es un poco el resumen de los grandes números. También llama la atención que cómo va a ser para crecer más la economía uruguaya, como establece el presupuesto. Repito, duplicar la tasa de crecimiento está establecido en el presupuesto, no solo de tiempos de viento neutro, como ha sido históricamente, sino también de la última década, que podría resumirse como tiempos de vientos neutros. 1% creció el Uruguay en los últimos 10 años promedio. Ahora se prevé más del doble. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto va a ser la inversión? Porque el motor de crecimiento es la inversión, que muchas veces, como digo, viene de la mano de factores externos que ayudan a que se concrete esa inversión. Bueno, cuando uno ve el presupuesto y se mete en los propios números del presupuesto, la inversión se mantiene en los niveles actuales, cercanos al 16-17% del PBI y lejos del 20% que había hablado el Ministerio de Economía, que era lo necesario para que la economía creciera más. Por lo tanto, otra inconsistencia dentro del presupuesto que hay que tener cuidado de decir, ¿cómo es posible que se duplique el crecimiento del PBI? Por lo tanto, la recaudación sea mucho más alta cuando no va a haber más inversión que la que ya tenemos. Entonces, ahí de vuelta hay que analizar y tener cuidado en los números que están establecidos. Cuando te refieres a la inversión, Ignacio, ¿te referís a la inversión pública específicamente? No, inversión total de la economía pública y privada. La que mueve la economía es la inversión privada. Y el presupuesto establece un escenario escondido ahí entre los números, que nosotros lo reprodujimos, para la inversión, y da una inversión, ratio de inversión a PBI, que es 16,6% promedio, y es más o menos la misma que fue el promedio 2015, 2019 y 2020, 2024, o sea, Vázquez 2 y la calle Pou. Cuando la economía con esa inversión creció al 1% promedio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es la pregunta que uno se hace para crecer 2,5% con una inversión que es la misma que cuando crecíamos al 1% y con un contexto externo que no va a ser favorable. Entonces, lo que sí sabemos, y ahí la preocupación, es que va a crecer 10% de gasto en este marco. Y también sabemos que hay 3 impuestos nuevos que se agregan al presupuesto, que son pequeños desde el punto de vista recaudatorio, pero que hay un supuesto de recaudación que de dudosa certeza de que se pueda concretar. Porque se habla en el presupuesto de $600 millones nuevos de recaudación por los impuestos que se están introduciendo, y esa estimación habría que hilar fino a ver cómo se llega a esos números de esa recaudación tributaria que nos parece elevada. Entonces, bueno, estos son los cuestionamientos que uno se tiene que hacer. Estamos en fase de cuestionamiento, ¿no? Recordemos, el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley. Hay 45 días en diputados para la discusión y aprobación, y hay después 45 días en el Senado para la discusión y aprobación, y si hay cambios vuelve y la Asamblea General lo tiene que resolver. Los plazos usuales, cuando uno ve los últimos quinquenios en el pasado, es que a mediados de diciembre se termina recién de aprobar el presupuesto. Por lo tanto, vamos a tener muchos meses de discusión, lo cual es sano y es bueno, y nosotros desde Ceres lo que quisimos hacer con este informe que presentamos y está público en la página web de Ceres es agregar información para la discusión, para el debate público, y que haya más información y menos prejuicios y tribunas y más datos para poder tener un mejor presupuesto, que en el fondo es lo que todos queremos. ¿Es un presupuesto que esperabas de Odone o lo que Odone puede hacer? Bueno, esa es una pregunta, te diría que no es muy relevante para mí, porque en el fondo ya está, esto es lo que hay, esta fue la propuesta. Entonces a mí, si esperaba otra cosa, no me parece algo relevante. A mí me preocupa lo que hay, lo que está sobre la mesa, que creo que genera un compromiso de gasto, para mí, que hace que la mochila, que ya es pesada en el sector productivo, se incremente más, la carga tributaria, y lo cual hace que sea complejo generar nuevas inversiones, crecimiento, contratación de personas, además de también, algo que también está previsto en el presupuesto, en una situación de encarecimiento del país que no cambia. O sea, el presupuesto para los próximos 5 años, y tengámoslo claro, porque está escrito ahí en el documento del Poder Ejecutivo, prevé una situación de precios y tipo de cambio, lo que determina el tipo de cambio real con respecto a Estados Unidos, cuando uno también mira la inflación de Estados Unidos, que se mantiene igual que ahora. O sea,
No estoy diciendo que el dólar se va a mantener a 39, sino que la combinación del dólar con el tipo de cambio en Uruguay con respecto al dólar y la inflación en Estados Unidos lo van a dejar en la misma paridad cambiaria que estamos hoy con respecto a Estados Unidos. Y también uno lo podría hacer con otros mercados relevantes, lo cual habla de que no se prevé un abaratamiento de la economía uruguaya con todo lo que ello implica desde el punto de vista exportador, lo que implica desde el punto de vista del turismo, lo que implica de todo desde el punto de vista de aquello que hay que competir con otros mercados, ¿no? Entonces, eso también está en el presupuesto. Ignacio, ¿algo que no te haya preguntado y quieras comentar para redondear la conversación? Porque sé que tenés otros compromisos. No, yo creo que los principales lineamientos son los que planteé. Invito a la gente a informarse. Este documento está público también para todos los legisladores. Lo tiene publicado Ceres, ¿no? Lo publicó Ceres. Sí, está en la página web de Ceres, disponible. Es muy contundente y corto, 4 páginas donde se establecen los lineamientos principales de un informe enorme del presupuesto que hizo el Poder Ejecutivo, que es muy difícil de leer entero, con el articulado, 700 artículos. No tanto nuestro aporte es tratar de simplificar, de darle lo más grueso y gordo para que la opinión pública pueda estar mejor informado. Invitamos a informarse porque se juegan instancias importantes. Esta es la ley más importante que tiene el gobierno, es como decía el ministro Astori, es la expresión financiera del programa de gobierno que se plasma en la ley de presupuesto y ahora está en su momento de discusión parlamentaria y por lo tanto la ciudadanía también tiene que contribuir en el proceso. Ignacio, gracias por tu tiempo. Buena jornada. Muchas gracias, Jorge, y un gran abrazo para toda la audiencia.